profe. De nada, perdón que no conteste. Sí, Dani, ahí te pasé las correcciones del Lauro. Sí, te estoy escribiendo, por lo que la desalineación y ni te fije, porque eso lo voy a pasar al último en PDF para que justamente quede todo. Eso no Nada hay más. problema. Dale. Lo otro es Sí, que sí. ¿Cómo? Lo otro es que se corrieron los textos a partir de la página 8 y por consiguiente los gráficos. No, por eso, pero eso no te preocupes, que eso después yo paso en PDF. O sea, lo alineo, lo paso al PDF y ya después ya no se mueve más. Lo que sí, ¿No? lo Entonces las importante es que correcciones no eran de edición y formato, sino de contenido. De contenido claro. ya lo leí y sigue siendo lo mismo, chau, ya está. Sí. El resto Ahora, de ¿tildaste uno por uno los ítems, todo? Los números, las cantidades, el tipo de letras, si son todos Arial o son... En 6 minutos. Ah, bueno. Que sean todos Arial, que no haya ninguna Times Roman 2. Ahí cuando selecciona todo el texto, la selección total del texto es re buchona. Eso te muestra si no tiene toda la misma edición, te lo muestra. La ¿Qué es eso? cantidad es lo que importa. ¿Cuál es? Hay una cosa que te indica si hay distintas letras. Simplemente pone en la edición del texto, seleccionar todo el texto, y si, Sí. y si están en diferente formato de texto y formato de tamaño, digamos, te lo deja en blanco, porque al ser varios, múltiples tipos de letra, Sí. el Word no te puede decir cuál es cuál y queda ahí, te tira en blanco la elección, ahí en la parte de edición. Ah, sí, tenés razón. Sí, ya sé lo que estás diciendo, sí. Claro. No, pero eso no sería importante, ¿no? Drama, dale. Che, después sí quiero ver los títulos porque esto que usaste vos en el Word, que está bueno como guía, ¿viste? No es difícil, la parte de título que haces clic en un título y te lleva a la parte. Te va. Sí, te digo, tenía que ponerme a pensar, porque eso lo configuré alguna vez y lo seguí usando, pero hay una funcioncita que vos le vas agregando. Claro. Le va agregando más hacia la derecha, digamos, sería el tema principal, el subtema del subtema. Es por no buscar en YouTube. Sí. Entonces estoy haciendo un manual por estos días. Tengo que desarrollar un manual completo de un sector. Y creo que le voy a dar esta idea, róbate un pedacito de esto con 2 o 3 títulos y capaz que con eso. Sí, de hecho eso iba a hacer. Yo no me acuerdo ahora. Sí, digo, no me acuerdo ahora, tendría que entrar, viste, hay una cosita que te va agregando o te va quitando, viste, por ahí vos querés pasar de vuelta el concepto principal, el primer dígito, entonces como que corres para la izquierda y pasas del tema 3 al tema 4, por ejemplo, una cosa así. Bueno, ya estaríamos en hora, ¿no? Che, ¿hay que hablar algo del trabajo práctico o esperamos que el resto del equipo? No, la semana que viene se larga. Bueno. O sea, del trabajo práctico anual, no sé si querés decir algo de ahora, el ventilador. No, ventilador no, el trabajo práctico anual me interesa. No, eso, la semana que viene. Si se entiende lo del ventilador, yo creo que van a armar muy rápido el trabajo práctico 1. Sí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien ahí lo que estoy proyectando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto.
Bueno, hoy vamos a tratar de terminar con el tema codificación, sobre todo dando ejemplos, pero voy a arrancar haciéndolos pensar en lo que hablamos ayer, ¿no? ¿Cuáles eran las tres características que tenía que tener un código para que funcione bien, para que sea adecuado? ¿Cuáles Inclusión eran? mutua, capacidad y consistencia. Perfecto. Muy bien, son esas tres. ¿Qué era capacidad? Yo justo te iba a pedir si podía repetir eso porque era la que más duda me generaba. Ah, bien. Bueno, capacidad se refería a que el código pueda albergar, pueda contener todos los elementos que querramos codificar, ¿no es cierto? Si es una biblioteca, obviamente que pueda cobijar todos los libros que esa biblioteca tenga, y yo siempre aclaro y digo, y los posibles libros que vayan a ir entrando, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en una industria, que es el caso donde nosotros vamos a trabajar y aplicar esto. No solo cuando uno crea el código, pensar en lo que se tiene ahí a la vista en el momento, sino pensar el futuro crecimiento, sobre todo desde el punto de vista de los productos que pueda tener la empresa, y que ese código tenga la capacidad de albergar no solo los productos, sino los componentes de esos productos. Las materias primas, los productos semi-elaborados como un bruto, un fundido, las piezas que ya vienen terminadas de afuera, ¿sí? O sea que puede albergar todos los elementos que tengamos y podamos tener, ¿sí? Porque si no, yo decía, si nos quedamos cortos con esa capacidad, después va a haber que a mitad de camino de la historia de la empresa cambiar la codificación. Y ahí se produce un lío porque después empezamos el código viejo, el código nuevo, la tablita de equivalencia. Entonces ya se complica. Sí. Un ejemplo de eso puede ser las patentes de los autos, porque o sea, hace poco cambiaron justamente porque se han sin y ahora es un quilombo porque cuando te pide un campo patente, la mayoría de veces anda mal eso porque no se sabe si son tres letras, dos números. Claro, tal cual. Eso que has dicho vos es así. Eh, si el código de la patente hubiera sido bien pensado y único y universal y no se hubiera cambiado nunca, no, pero no habría ningún tipo de problema. Al cambiarlo, bueno, se hace el lío que estás diciendo vos, ¿no? Es verdad, o sea, no podemos decir que un código que uno haga puede durar un siglo, pero es lo que sería deseable, ¿no es cierto? Que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Pero sí o sí, cuando ese código cambie, va a haber problemas de varias índoles, digamos, desde modificar el sistema informático si lo hay en una empresa, la gente que ya está acostumbrada a trabajar, y muy importante, todos los productos, todas las cosas que una empresa mandó al mercado durante años, cuando cambiamos los códigos sonamos, porque el mercado va a pedir repuestos, va a pedir elementos que vamos a tener que andar traduciendo cómo era el código del elemento aquel que se hizo hace 5 años y cómo sería el código hoy, ¿sí? Pero bueno, a veces pasa, muchas veces pasa. Bien, eso en cuanto a capacidad. El otro que dijimos, ¿cuál era? Exclusión mutua, ¿sí? Exclusión mutua se refería a que cada código representa o está asignado a un elemento y a su vez cada elemento tiene un único código. Porque si no, también se arma lío. Es lo del DNI que decíamos anoche. Si hubiera una persona que tiene dos números de DNI asignados, es un problema. Y si hubiera dos personas que tienen el mismo DNI, también. Hasta incluso problemas en ese caso legales, ¿no es cierto?, de identidades y demás. Y el último, que yo siempre remarco que para mí es el más importante de todo, es que el código esté basado, eso de consistencia, quiere decir que esté basado en características permanentes del producto.
porque si lo hacemos con características que no son permanentes, al variar esas características me estaría variando el código. Entonces llegamos a que una pieza podría tener distintos códigos a medida que pasa el tiempo, o que esa característica que no fue bien definida cambie, haría que el código sea distinto según el momento, según la aplicación que estemos dando. Entonces no sirve. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que eso es lo que dijimos ayer? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, ahora yo puse acá 2 o 3 dibujitos para que pensemos. Por ejemplo, acá hay 2 personas, ¿no es cierto? ¿Qué características no permanentes, vamos a empezar por las que no sirven? ¿Qué características no permanentes tienen estas personas? El largo del pelo. Perfecto, el largo del pelo. ¿Qué otra? La edad. La edad, ya son 2 cosas que cambian. Si yo le asigno un código a la edad, cuando cambio de edad, el código cambia, no sirve. El largo de pelo, lo mismo, no sirve. El color del pelo. El color del pelo, el color de ojo, el color de la piel. O sea, el color de la piel, por ahí se podría llegar a tomar como que es algo permanente, pero si está muy tostado o está pálido porque no tomó sol, también podría interpretarse como que cambio de color, entonces no es algo tan permanente, ¿sí? La altura. ¿Cómo? La altura. La altura, claro, perfecto. Porque si bien en realidad es como que cada uno tendríamos nuestra altura, pero en realidad varía eso a lo largo de la vida, ¿no? La Así que contextura tampoco física. sería tan permanente. ¿Cómo? El La peso. contextura física. La contextura física, tampoco, eso sería variable. Y ahora vamos a las que sí podríamos usar para clasificar esto. Primero y después codificarlas correctamente si clasificamos bien. ¿Cuáles serían permanentes? La fecha de nacimiento, profe. La fecha de nacimiento, perfecto, esa es única y obviamente una vez que nacimos no cambia más, ¿no? Le vamos a poner una F, no, pone mayúscula que me gusta más. La F como fecha de nacimiento. Entonces ahí tenemos una característica que no varía en el tiempo. ¿Qué más? Y además no solo que no varía en el tiempo, sino que es única para cada individuo. Y fíjense la curiosidad, puede haber millones de individuos que nacieron el mismo día, ¿sí? Pero si ahora sí nos vamos a confundir, todos los que hayan nacido el mismo día van a tener el mismo código, ¿no es cierto? Ahí donde va la F de fecha, supongamos que asignemos un código por la fecha de nacimiento, van a repetir todo el código, pero tenemos otros dígitos que van a ir diferenciando, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar más características que sean permanentes de las personas. ¿Qué otra podría ser? El ADN. ¿El qué? El ADN. El ADN. Bueno, es media rebuscada porque habría que hacer un examen. Esa la dejemos para después. Algo más común, algo que se vea a simple vista. DNI, profe. El DNI, perfecto. La huella ¿Qué digital. otra? Algo más general todavía que lo que estamos diciendo. Ahí en el grupo decían el sexo de la persona. En el chat. ¿Cómo? En el chat habían puesto el sexo de la persona. El sexo, perfecto. ¿Vieron? O sea, acá siempre decimos que para clasificar deberíamos ir de lo más general a lo particular. En realidad, casi que deberíamos haber empezado por sexo, pero no importa, eso después se puede acomodar. ¿Por qué? Porque con sexo ya abarcamos a toda la población que queremos clasificar. Después será la fecha de nacimiento, después será el DNI, pero es lo mismo, acá vamos bien. ¿Qué otra más? Y vamos a parar porque ya se entiende la idea. ¿Qué otra más puede haber que sea permanente? Lugar de nacimiento. ¿Cómo?
Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, perfecto. O sea, fíjense que hay con 4 dígitos, yo creo que ya podemos individualizar un montón de personas que cada una va a tener su característica particular, ¿no es cierto? Pero la combinación que da, va a haber gente que nació en el mismo lugar, gente que nació en el mismo día y que tiene el mismo sexo, por ejemplo, pero nunca va a tener el mismo DNI, en ningún caso. Entonces, ahí ya con estas 4 ya estamos delimitando el sexo, dónde nació, cuál es la fecha, o sea, el lugar y la fecha, y estamos identificando el individuo, va la redundancia, o el elemento individual que es cada persona, ¿sí? O sea que es un código que yo creo que va a funcionar bien. Y además tiene capacidad, porque acá no hay límite. Siempre va a haber posibilidad de identificar el lugar, la fecha, el sexo, que son 2 posibilidades, y el DNI es un número que va creciendo a medida que crece el número de habitantes, ¿no es cierto? Y ninguna es no permanente. Entonces, una vez que un tipo nació y tiene sus características, va a tener un código, según esta regla que estamos, este código, valga la redundancia, y va a estar perfectamente identificado y no va a cambiar nunca ese código. ¿Mm? Bien. Ahora vayamos a un engranaje. ¿Qué cosas no son permanentes de este engranaje? 2 engranajes, o sea, están juntitos, pero son 2 engranajes distintos. ¿El tamaño? El tamaño vos lo das como no permanente. O sea, entre esos 2 sería no permanente, sería como... Son distintos, puede haber distintos tamaños. Claro, ahí entramos en una zona gris, ¿no? Porque esto es como el tamaño, si cambia, obviamente cambia el código. Pero en este caso, al cambiar el tamaño, estamos hablando de individuos distintos. Porque va a haber, permíteme el ejemplo, va a haber engranaje de 100 milímetros, de 90, de 80, de 70, de todas las medidas que a vos se te ocurra. Y en realidad, cuando yo a un engranaje lo fabrico y le pongo que el diámetro es 80 milímetros, para ese engranaje es una característica permanente. O sea, si yo quiero individuarlo, yo quiero ir a comprarlo, quiero buscarlo en un almacén de piezas, yo digo, quiero el engranaje de 80 milímetros. Entonces, en realidad es una característica permanente. Porque la variación, ¿qué quiere decir? Si yo busco el de 80, no busco el de 70, ni el de 100, ni el de 20. ¿Se entiende? Al principio parecería que no sirve, pero sí sirve porque mecánicamente es una dimensión muy importante de un engranaje. El color. Y lo a propósito para que vean que es todo, depende que estemos codificando o clasificando primero, cómo lo tenemos que razonar. No sé si te convence, a lo mejor vos seguís pensando, no, el diámetro no es permanente. La cantidad de dientes, profe, puede ser otra característica permanente. Perfecto. Le vamos a poner n de número de dientes. Eso es una característica. Que también no se confundan. Hay engranajes del número de dientes que a ustedes se les ocurra, o sea, de 10, de 20, 50, de 32, pero es una característica permanente. Si yo ese engranaje de 80 milímetros que decía recién, busco uno que tenga 40 dientes, iba a ser un engranaje de 80, 40 dientes. Entonces, son 2 características permanentes que me permiten individualizar perfectamente el engranaje que estoy buscando. ¿Qué onda, coneja? ¿Cómo? Acá andamos, bestia. ¿Vos cómo andás? ¿Qué pasó ahí? No sé, un conejo por ahí con una coneja, parece. Será un conejo de Pascua, atrasado. Profe, bueno. Antes sí. decíamos, por ejemplo, que el pelo no era permanente porque si se lo corta, cambia. Sí. ¿No? Acá, por ejemplo, con el número de dientes, si se rompe un diente cuando está trabajando el engranaje, ¿qué pasa? Hay que mandarlo al dentista para que le ponga el diente.
No, si se rompe, lo tirás al engranaje. Vos no vas a buscar un engranaje que le falta un diente. Es medio capcioso. Es decir, quiero un engranaje de 40 dientes. Y va a venir uno y dice, no, este no, porque le falta un diente. No, ese tiralo, no sirve. No es el caso. Y si en el plano dice que es de 40 y el que lo fabricó lo hizo de 39, bueno, rechazo, ¿no? Ese engranaje está mal fabricado. ¿Me explico? Aparte no puedes ganar ni por casualidad tampoco. Ah, no. Va a romper todo. Cuando le falte un diente, rompe todo la caja de cambio, el tren de engranaje que esté. O sea, está bien la idea, me parece bárbaro que estés pensando como qué pasó, que si le falta un diente, pero en ese caso es una pieza defectuosa. ¿Sí? Profe, una característica permanente podría ser el tipo de material, ya sea plástico, hierro. Podría ser. Profe, estaba pensando que el tamaño del código ese que pusimos podría ser, o sea, tendría que ser un tamaño, digamos, denominativo, ¿no? El tamaño real del engranaje, porque si vamos a lo fino, el engranaje también se puede dilatar o expandir. No. Pará. Y bueno, No. ¿Cuánto se puede dilatar? Esto es una medida, el diámetro le va a poner la medida nominal del engranaje. Esto es lo mismo, si después está a 8000 grados que está fundido el engranaje, no, esto es como cuando vos buscas una tuerca, no vas a buscar la tuerca con 3 milésimas de milímetro de precisión en la medida que está midiendo, es la medida nominal. No. Cuando hablamos de diámetro, hablamos de un diámetro nominal, el diámetro que figura en el plano, ¿sí? Que es el diámetro medio de la altura del diente, bueno, tiene toda una definición técnica, pero no es tan fino. Esto, acuérdense, estamos pensando siempre en códigos que lo maneje gente sin capacitación, digamos, sin instrucción. Esto es para ir y ubicar un engranaje en un almacén. Entonces el tipo a simple vista, si a vos te dice un engranaje de 100 milímetros, es una cosa así. Si te dicen uno de 20 milímetros, es una cosita así. Entonces, y si hay duda entre uno de 80 y de 90, bueno, lo pone a los dos, uno al lado del otro, y decir, bueno, este es más grande. Si el código me dice que es de 90, no hay duda que es este, el de 90. ¿Se entiende la utilidad? Sí, lo dije. O sea, porque estaba por el concepto, digamos, de que cambiaba o no, de que podía cambiar. No, pero por eso, en ese caso, si le falta un diente porque se rompió, el engranaje no sirve. Vos tenés que mirar el engranaje y decir, bueno, tiene 39 sanos y uno roto. Bueno, era de 40, ya no sirve más el engranaje, pero era de 40. ¿Sí? Y a ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Profe, El material. ¿O la forma del diente? Sí, también, pero también eso está perfecto, pero por ahí en la práctica no es identificable tan fácil. Y alguien no capacitado que no sepa lo que es el módulo del diente, por ahí no lo interpreta. Pero sí, está bien como concepto, porque eso es fijo e invariable cuando estamos hablando de un tipo de engranaje. Y además la referencia de otro grupo que sean de otro módulo. Lo ponemos si querés. Sí. ¿Y no podría ser también la disposición de los dientes, digamos, si son rectos, helicoidales, en B? Sí, perfecto. Ahí le ponemos forma del diente, porque va a haber un montón de engranajes que tienen el mismo diámetro, el mismo número de dientes, el mismo material, pero va a tener, uno va a ser helicoidal, el otro va a ser recto, el otro va a ser, no sé, chevron, que es otro sistema. Perfecto. Pero acá, al contrario de lo que pasa siempre, estamos encontrando todas cosas que son permanentes y están perfectas para identificar, en este caso, un engranaje. Una no permanente, que no tiene... Color, tal vez. ¿Cómo? El color se va, a veces se va cambiando un poco, se pone más opaco. No, bueno, pero eso de vuelta. ¿El fabricante, profe? ¿Cómo? ¿El fabricante? Claro. Espera que terminamos con el concepto de color. El color, claro que puede variar, pero digamos, si el engranaje que vos estás buscando está, por ejemplo,
pintado de rojo, y si vos querés identificar el color, ese va a ser rojo siempre. Después, si es rojo más claro, más oscuro, o si después se despintó, bueno, eso ya es otra historia. O si está más oxidado o menos oxidado, no. Acá estamos buscando decodificar cosas en, digamos, un estado normal, ¿no es cierto? Suponete que, bueno, una fábrica de decir, bueno, los engranajes de tal vehículo tienen que ser todos rojos. Y hubiera el mismo engranaje para otra línea de vehículos que los pido verde. Iba a ser exactamente el mismo engranaje como fierro, pero tiene que estar identificado con el color porque van a distintos productos. Por ejemplo, estoy inventando un uso, ¿no es cierto? O podría ser sin pintar, que venga sin ningún tipo de pintura. Entonces ahí estaríamos tratando o codificando la forma estética con que lo vemos al engranaje, ¿sí? Pero nunca vamos a identificar si está oxidado, si está limpio, si está sucio, no, eso no. Y lo que ahora sigo a lo que dijo alguien, el proveedor, eso no es permanente, porque ese engranaje lo puede hacer hoy Juan, mañana Pedro, lo compro en Estados Unidos, lo compro en Chile, y el engranaje es siempre el mismo. Entonces eso no es permanente y no sirve para identificarlo, ¿sí? Y además lo puedo fabricar yo internamente y el engranaje va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Bien. Pero ¿el grosor puede ser propio no permanente? No, el grosor es propio de la pieza. Si vos le pones el espesor del engranaje, por supuesto varía, no son todos los engranajes iguales, pero es una característica propia del engranaje. O sea, tendrá un montón de engranajes que tienen el mismo espesor, pero van a tener otro dentado, van a tener otro diámetro. O sea, eso es una cosa permanente en un engranaje. O sea, cuando vos ves, pues, ¿qué vale la idea ahora del permanente? Cuando vos agarras un engranaje, si este engranaje tiene una cantidad de dientes, tiene un diámetro, tiene un espesor, tiene un color, son todas cosas permanentes de ese producto llamado engranaje. Que hay de muchos, pareciera que es algo variable, sí, es variable porque hay muchos individuos distintos, como era variable la fecha de nacimiento de las personas, ¿se entiende? O el sexo en este caso son dos, pero es variable también. Sin embargo, una característica que nos permite identificar, es una característica permanente de los individuos que componen el grupo que queremos codificar, ¿sí? Bien. Y pasamos abajo, son poleas. ¿Qué características tenemos de las poleas que sean permanentes? A ver, ¿qué les parece? Diámetro y material. Perfecto. Diámetro. Las vías, canales. Perfecto. Vos le llamas vías, podemos llamarle canales. Vamos a ponerle vías para usar una letra que creo que no lo vamos a usar nada más. ¿Entiende todo lo que son las vías? O sea, la polea en este caso, esta es simple porque tiene un solo canal donde entra la correa, una correa en B en este caso. La otra tiene dos canales, o sea, puede albergar dos correas, y esta tiene tres canales. Y hay de N canales, ¿no es cierto? La cantidad que el diseñador necesita. Entonces le vamos a llamar vías o canales, que eso es una característica permanente de una polea y la identifica perfectamente del resto de la población, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué no sería permanente? A ver. Cuando hace el práctico ponen todas cosas que no son permanentes. Ahora que buscamos cosas no permanentes no sale ninguna. Ya dijimos alguna. De dónde se compra, o sea, la procedencia. Puede ser la tensión, digamos, a la que está expuesto. No.
No, porque eso no depende de la polea. ¿Vos te referís a la tensión que tenga la correa? Ah, claro, sí, a eso. Claro, es otra parte del sistema, no interviene. Si fueran correas, fíjate vos que la tensión podría ser la tensión máxima que aguanta la correa. Y eso sería algo permanente y sería hasta un dato técnico muy interesante porque cuando vos tengas que usar una correa, decís, no, la que vos tenés que usar tiene que tener la letra, qué sé yo, J, porque J es la tensión máxima que a vos te va a funcionar bien. Si no es J, no sirve. Pero no es el caso, esta es la polea. Profe, me quedó una duda. Sí. Si el proveedor es no permanente, digamos, la marca, el material también sería no permanente, porque uno tiene una variedad para elegir. Más allá de que cuando la compres no va a cambiar nunca, pero si yo elijo un proveedor, la pieza va a ser siempre de ese proveedor. ¿Pero y qué tiene que ver el proveedor con el material? No, digo, ¿por qué uno es permanente y por qué el otro no es permanente? Y porque el proveedor cambia. Si yo hoy lo compro a Juan, el código es 1. Si lo compro a Pedro mañana, el código es 2. Si lo compro en Alemania, es 3. También cambia, profe, como no permanente. Porque yo lo puedo comprar de cobre, de titanio. No. Sí, pero si vos lo compras de cobre, el engranaje igual en sus parámetros, digamos, dimensionales, pero el material es diferente. Es otro tipo de engranaje. Que los engranajes, como casi toda pieza de ingeniería, tiene especificado el material en el plano. Y si vos en un plano te dice hierro, bueno, tiene un número de plano. Si dice cobre, aunque sea igual, pero de cobre, va a tener otro número de plano. Por ende, va a tener un código diferente. ¿Me entendés? O sea, por eso decía yo, no hay que confundir. Es lo mismo que el color. Si yo te pido a un engranaje verde o te lo pido rojo, el código tiene que ser diferente. Porque varía el color, pero es una característica que es permanente. O sea, el engranaje no cambia de un color a otro. Va a ser siempre verde o siempre rojo. Distinto es la edad de una persona que a cada minuto va cambiando. Y a lo mismo que dijimos, la misma idea, un proveedor que puede ser Juan, mañana puede ser Pedro. Bien. Y acá hay, en los tres casos, hay una cosa que no la pusimos. ¿Cuál es lo más general de todo en el caso de los engranajes? ¿Qué sería lo más general para darle una característica que englobe a todos los engranajes que existan? ¿Cuál es la característica que no varía? Que son engranajes. La composición, claro. No la composición, el nombre, son engranajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo en una fábrica, tengo engranajes, tengo ejes, tengo poleas, tengo tuercas, tornillos, carcasa, yo con esta E estoy indicando, es lo que decíamos anoche, estoy clasificando en una familia que está separada del resto, del total de las piezas, y creo una familia o grupo diferenciado. Entonces, con esta E sé que son engranajes. En esta le pongo una P, y todas las que sean P van a ser poleas. Todas las que sean eje, eje de vuelta se me mezcle con la E de engranaje. Supongamos que sean carcasa, entonces le pongo C de carcasa. ¿Sí? Lo mismo que acá en las personas, le pongo una P de persona. Que no van a ser ni animales ni plantas, sino que van a ser personas. ¿Sí? Hay veces que no hace falta. Si yo estoy clasificando personas, no estoy mezclando personas con animales, entonces la P no la pongo. Pero en las piezas de una empresa, por ahí sí conviene saber cuáles son los engranajes, las poleas, los ejes, etc. Y la polea va a ser siempre polea, el engranaje va a ser siempre engranaje. ¿Se entiende la idea? Sí. En el caso del engranaje y las poleas, ¿se puede considerar también el diámetro interno? Sí. ¿El código? Sí. ¿Varía? Sí. No, varía, pero es una característica permanente. Cuando vos buscas un engranaje... Entre diferentes piezas de engranaje, digo, por ejemplo, que varían los diámetros internos también.
Por eso hay que ponerle el código a cada uno. Claro, vos estás diciendo de que en los engranajes, por ejemplo, para tomar la idea tuya, sería el diámetro interno, ¿sí? Este de acá era el diámetro externo y este es el diámetro interno. Y sí, perfecto, son medidas muy importantes y que son permanentes de un engranaje. Varía de engranaje a engranaje, pero cuando yo ubico un individuo, como si yo ubicara al señor Juan Pérez, que tiene su DNI, bueno, un engranaje va a tener su diámetro interno, su diámetro externo, su módulo, su número de dientes, su material. ¿Sí? ¿Esa es la idea tuya? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Gracias. Igual acá en la polea también vale lo mismo. Podríamos poner el diámetro externo y también podríamos haber puesto el diámetro interno. Y también, profe, una consulta. El tema de los encastres, viste que según dónde van colocadas tienen diferentes... Sí, perfecto. Perfecto. Podría indicar, por ejemplo, si es estriado, si tiene un chavetero, claro, si tiene alguna muesca, si es liso. Perfecto, perfecto. Y en las cuestiones técnicas generalmente es bastante fácil identificar cosas simplemente mirando la pieza, ¿no? Y se encuentra rápidamente, digamos, estas características permanentes y hablan, estos códigos realmente hablan. ¿Cómo? Bueno. Che, ¿no va a invitar más nadie o todavía no tenés los mails? Mauricio, corta el audio. Bien. Bueno, Profe. El nombre de las siglas ya lo inventamos. Tengo una consulta. Si yo compro a mi proveedor, porque me quedo duda con el color. Si yo lo compro y yo lo pinto en mi empresa, ¿eso no es algo variable? Porque no importa de qué color entra. Dale, así le paso. Sí, pero Mauricio. Gracias. ¿Me escuchás, Mauricio? Mauricio. Bueno, ya corto. Perdón, vos decís que si compro el engranaje sin pintar y lo pinto adentro. No. Claro. Partamos del plano, ¿no es cierto? Si vos en el plano, ¿a qué me refiero? El plano te va a dar el estado final como pieza terminada, ¿no es cierto? Entonces, si el engranaje ese tiene que ser rojo, de vuelta, no importa quién lo pintó, si en Alemania, si Juan Pérez o yo adentro de mi empresa. El engranaje tiene que tener un código que diga que es rojo, porque ese es el estado de pieza terminada. Si vos lo compras sin terminar, no es una pieza, es un semi-elaborado. Entonces, como semi-elaborado, tendría que indicar semi-elaborado, porque no es una pieza. ¿Me explico? Y ahí, en el semi-elaborado, si vos querés, le indicás que viene sin pintar, o que viene fosfatado, o que viene, qué sé yo, desnudo, pero ya cambia de categoría. Ya no es una pieza terminada, es un semi-elaborado. ¿Me explico? Eso pasa. Incluso en el trabajo práctico anual tenemos un caso así, que se hace una pieza y después se manda a pintar. Y la pieza en realidad asumiría el código definitivo una vez pintada, que lo hago yo adentro, el mismo caso que estás planteando vos. Pero ahí la pieza toma el estado, el nombre de pieza, la categoría de pieza. Mientras no esté terminado, es un semi-elaborado. Y ya que estoy diciendo esto, supóngase este engranaje que estábamos viendo acá. Si yo lo fabrico, el código que estamos pensando es para el engranaje terminado, listo para usar. ¿Cómo me lo pide el plano? Ahora, si yo compro la tortita fundida para mecanizar el engranaje, esa tortita fundida tiene que decir que es una fundición, o sea, un semi-elaborado y una fundición, y probablemente haga referencia a que va a ser un engranaje, pero no tiene estas características de pieza terminada que sí tiene el engranaje. ¿Se entiende?
Incluso a veces puede ser que esa, digo tortita para decir un lenguaje más coloquial, esa tortita fundida, después va a depender, a lo mejor de ahí hago varios engranajes que tienen distintos números de dientes, pero el bruto es el mismo. Entonces en el gocinto, igual que hicimos con la pintura, va a figurar con su código de pieza fundida de pieza en bruto, ¿no es cierto?, o semi elaborada, va a tener un código, va a estar abajo en el gocinto porque entra como comprado, y después de ahí a lo mejor va a ir a otro nivel y va a ir terminando, digamos, va a parar a distintos engranajes que van a tener distintos dientes, por ejemplo, pero a lo mejor todos tienen el mismo diámetro externo, interno, el mismo ancho, pero van a ser piezas diferentes. ¿Qué lo va a diferenciar? Donde acá diga el número de dientes, va a cambiar. ¿Se da cuenta? Y van a responder a distintos planos, por lo tanto, a distintos códigos. ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Bueno. Vamos a ver ahora, si no hay más preguntas de esto. Hola. Hola. Alguien tiene el micrófono abierto, me parece. Vamos a ver unos ejemplos de codificación que existen en la realidad. Son de empresas existentes. Incluso vamos a ver que por ahí los códigos no son todo lo buenos que desearíamos, de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Les reitero, ¿no? Lean el apunte, que hay un montón de ejemplos y de cuestiones que lo que estamos viendo en clase es un resumen con las cosas más importantes, pero digamos sería bueno que ustedes vean, incluso para resolver práctico, para cuando tengan que aplicar esto, tienen muchos ejemplos que les van a ayudar. Ahora, ahí está. Por ejemplo, ¿están viendo ahí MWM? No, profe. ¿No? Tengo que volver a compartir entonces. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, esto dice Sistemas Industriales de Clasificación y Codificación. MWM es una fábrica de origen alemán que está en Brasil, está en Argentina y en varios países del mundo, y tienen de entrada acá dos códigos, uno que es para material de diseño propio y otro para material de diseño comprado. Fíjense, el primer, por empezar, son 12 dígitos, o sea, un código bastante largo. Como ventaja podríamos decir que, bueno, tiene una longitud constante y es numérico, ¿sí? Pero hay varias cosas que a mí no me gustan. Arranca con el país de origen del diseño. O sea, acá indica con un número el país que diseñó la pieza que está codificada. Después, el primer tipo de motor en el que la pieza ha sido montada, 229 es uno de los modelos de motor, como si dijéramos el Fiat 600 o el Fiat 128, bueno, esta fábrica, uno de los modelos de motor le llama 229. Entonces, si la pieza se usó por primera vez en ese modelo, figura acá el 229. Después dice, el dígito que sigue, el quinto, dice fábrica que elaboró el producto, o sea, el que lo fabricó. Entonces lo puede haber fabricado Alemania, Argentina, Brasil y no sé, todas las plantas que pueda tener en el mundo. Después nos dice familia de clasificación de la pieza, 852. Eso de familia se lo muestro acá. Fíjense, las distintas familias, acá no están todas, esto es solo un ejemplo, pero es lo que decíamos recién, los engranajes, ¿no? Que en este caso no está, pero
como dábamos el ejemplo recién. Los engranajes son toda una familia que tendrán 3 dígitos que le identifican. Los ejes serán de otra familia, como así los juegos de junta, lo que es árbol de leva, lo que son válvulas de admisión y escape, la bomba de aceite, las mangueras, en fin, todos los elementos que están presentes en un motor. Entonces, ese código de 3 dígitos es el que yo le dije recién, que sería la clasificación, la familia de clasificación de la pieza, sería esta, ¿sí? Después trae una secuencia numérica, que va del 00 al 999, y por último el llamado grado de elaboración. Yo les pregunto, ¿este código tiene todas características permanentes? No, profe. ¿Cuál es no permanente acá? El país de origen puede ser. Perfecto, país de origen del diseño. O sea, ¿a mí qué me importa? Si yo quiero identificar un engranaje en el almacén, o el que entra el proveedor, o para mandarlo a la línea, o si yo lo fabrico para identificarlo, ¿qué me agrega a mí el país de origen del diseño? ¿Me agrega algo? ¿No? No. Y no solo eso, profe, sino que lo está limitando a solo 10 países posibles. O sea, ni siquiera se abren una planta en un 11º país. Sí, tenés razón. Si se acaba la capacidad de ese dígito, ya falla por falta de capacidad. Pero además yo digo, falla, porque a mí que me interesa el engranaje, ¿quién lo diseñó? Si el engranaje tiene que ser exactamente igual, porque el que lo diseñó es un plano, y ese plano es el que manda, digamos, para que el engranaje se fabrique como lo pide ese plano, independientemente de vuelta, que lo haga Juan Pérez, que lo haga Alemania, que lo haga China. Entonces, ya de entrada ese dato no sirve. Y es un dígito que estamos gastando, es capacidad del sistema, es posibilidad de error al digitarlo. Y la otra, sí. ¿No será para otra área le sirve conocer el costo? Porque debe ser distinto el costo según el origen de la pieza. Pero ¿y a vos qué te interesa el costo cuando lo vas a buscar al almacén? Vas a decir, no, busco el que tiene un 2 porque tiene más costo o menos costo que el que tiene un 4. No tiene sentido. Profe, a mí se me ocurre que puede ser por la norma. Capaz si viene de cierto país está hecho bajo un estándar de cierta norma y si viene... No, para nada. La norma está en el plano. La norma, el ingeniero que diseña algo, si utiliza una norma, la va a especificar en el plano. No puede. Si cambia la norma, depende quién lo diseñó, quién lo va a fabricar. No, eso ahí sí estamos hablando de distintas piezas, entonces tiene que tener un código diferente, pero no se maneja por el lugar donde se diseñó. ¿Me entiendes? No, la norma no tiene nada que ver. Bien. Eso solo tiene relevancia para el que maneje el almacén, para un control a veces de la cantidad de enviadas. No, tampoco. Porque a vos en el almacén, si a vos mañana te piden para el montaje 1000 engranajes, a vos te van a pedir 1000 engranajes y los engranajes tienen que ser todos iguales. No te van a pedir que empieza con 9 porque vino de Alemania o el que empieza con 2 porque lo fabricaron. No, pero digo que a lo mejor el del almacén encargó tantas piezas y si le faltan puede deducir fácilmente cuál fue el país, pero digamos no tiene nada que ver para la producción. No, pero tampoco para el almacén tampoco. No tiene sentido. Vos lo que tenés que tener en el almacén son engranajes, 1000 engranajes, sean, si lo hizo Juan, lo vino de Alemania, o sea, no. Pero además acá no estamos hablando quién lo hizo, estamos diciendo quién lo diseñó. Menos importante todavía. Sí, perdón, ¿quién le dijo algo? Si eso no me puede servir en caso de que una tanda salga mal de los engranajes para identificar de dónde salieron esos engranajes que... No, porque... No, si es el diseño, no. Porque es el plano, no es el... Ahora, si vos te referís a la fábrica que lo elaboró, sí. Claro, para reemplazar o corregir una tanda que salió mal.
Sí, pero eso se maneja de otra forma, porque el código es de la pieza. Es como cuando vos vas a comprar un tornillo, el tornillo responde al número de plano, porque coincide con las características técnicas que están en el plano y es lo que vos vas a buscar, por ejemplo, como repuesto. Después el número de lote, el número para trazabilidad, digamos, para poder ubicar al producto, si falla, si tiene problemas, tiene que manejarse aparte. Porque de vuelta, cada lote entonces tendría que tener un número diferente. ¿Me explico? O de hecho, el que lo fabricó le ha dado un número diferente. Entonces no sirve, porque cuando vos vas al almacén, ya no tiene un número único, tenés un montón de números que representan una misma pieza. ¿Me entiendes? O sea, no sirve. Ojo, yo digo no sirve. MWM es una empresa alemana y trabaja así. Pero yo le comento una cosa, Coyo lo trabajó en esta empresa acá en Argentina y tuvieron miles de problemas porque por ahí buscaban una pieza con un número y estaba con otro número, porque tenía esos dígitos que pueden cambiar distintos y bueno, no los encontraban. Hasta que alguien se avivó, che, en vez de con 9 acá adelante, búscalo con un 2. Y bueno, dieron con la pieza. Pero mientras tanto vos podés parar una línea de producción, podés hacer un lío bárbaro, ¿no? Ustedes si se fijan algunos productos, qué sé yo, una carcasa, a lo mejor un celular, por ahí tiene un número grabado. Bueno, ese es el número de código de la carcasa. Y ese número es único para todas las carcasas que se hacen en el mundo. Después por ahí tiene otro numerito que indica el lote, o indica que está hecho en China, o está hecho en Argentina, en Taiwán. Pero el número de pieza de código es el mismo para todas. O sea, es lo ideal, lo que debe ser, ¿no? Bien. Después acá tiene otro código, como decíamos, este era para materiales de diseño propio y este es para material de diseño comprado. Y de vuelta, arranca con el país de origen del diseño, lo mismo que el otro. Después familia, clasificación de piezas, que es la tablita que vimos recién. Acá ya le mete tipo de norma, le mete material y le mete las dimensiones de la pieza. Que ojo, no son todas las dimensiones, porque una pieza puede tener decenas o cientos de dimensiones. Será una dimensión, como hablábamos antes nosotros, de un engranaje, o sea, el diámetro externo, el diámetro interno, algo que sea bien característico y permanente de una pieza. Pero de entrada, para mí falla porque está identificando el país que hizo el diseño. Y tal es así que esto trae problemas que nos contaba Coyola, que trabajó varios años en esta empresa, que ellos al último, digamos la empresa, a ese primer dígito no le daban bolilla. ¿Por qué? Porque ese dígito cambiaba siempre, entonces te traía errores en el sistema cuando buscaba una pieza. Entonces directamente se manejaban con los otros dígitos, los otros 11 dígitos que quedaban, y al primero no le daban importancia. Sí, Daniel. Sí. Me deja contarle algo, no era tan dramático el primer dígito como bajame ahí que no veo. ¿Ahí? Ahí. Como que el número 5, es que está en quinta posición acá, que es fábrica del país que elaboró el producto. Ese 0 podía ser 4 o 5 según qué fábrica. En Brasil tenían 2 fábricas, esta empresa no podía ser una o la otra. Entonces aparecía como 0 y como 4. Claro, pero quién sabía, pero la pieza era la misma. ¿Se dan cuenta? El error que uno, como siempre dice, ¿no? Es fácil saber las noticias con el diario del lunes de lo que pasó el domingo, ¿no? Que es lo que nos sucede acá. El que diseñó esto no pensó a lo mejor encontrarse con este tipo de problema, pero era un problemón manejarse con estas listas, hasta que desaparecieron las fábricas que lo hacían, que a medida que iban, Brasil también tiene problemas, iban cerrando las empresas, entonces quedaba una sola. Y ahí ya todos aprendíamos a manejarlo con un solo número. Si no, tenía que buscarlo con 2 números. Y era todo un inconveniente porque ya van a ver cuando le veamos de software que apoyan a la producción, como un MRP, por ejemplo, y otros que existen.
todo responde a un número cuando uno compra, ¿sí? Y realmente no debería de producirse estos errores. Pero bueno, sí, existen, pasan. ¿Cómo el software permitió que sucediera eso sin que nadie lo advirtiera? Todavía no lo entiendo. Es un software que también tenía inconvenientes. Porque si yo compré una pieza y la pedía con el número 4, no me la podían estar ingresando con el número 0 en esa posición a mi empresa, porque era otro número de pieza. Y yo cuando buscaba, como sabía que la había pedido con 4, buscaba el 4 en esa posición. Y no aparecía. Hasta que nos avivamos que podía ser 4, sí, 0. Pero primero tuvimos que casi un año renegando hasta que Brasil dijo, ahí no le dé artículo, ahí ese campo podés buscarlo con 4 o con 0. Así que vos tenías que saber que cada vez que digitaba la búsqueda, qué sé yo, de un cigüeñal, y no lo encontraba con 4, buscarlo con 0. Las dos alternativas. Una locura manejarse de esa forma, ¿no? Pero bueno, esto es no sé si me comprenden. Yo estoy hablando fácilmente en base a lo que uno ha trabajado cuando habla de números y de piezas de ingreso y de orden de compra. Si más o menos comprenden a qué me refiero o necesitan más precisión. Profe, y además es muy engorroso para los operarios. Si hay que dar un curso de capacitación para explicarle de, esta es una pieza, y si hay 100 piezas y hay que explicarle cada cosa... Ni hablar. Después fíjense en otro detalle, ¿no? Cómo está estructurado este código. Tiene, no sé si son 3, 6, 9, 10, 11, 12 dígitos, pero en realidad no son 12 dígitos. Son 12 más 5, 1, 2, 3, 5 puntos. Son 17 dígitos. Y este existía así, con los puntos. ¿Por qué? Porque vos, separado cada campo, era muy fácil y rápido mnemotécnicamente ubicar la pieza. Vos mirabas y sabías si era un cigüeñal, ya por lo menos sabía de qué motor era, cosa que también era confuso porque muchas veces vos buscabas algo del 410, que era una serie posterior al 229, y como la ingeniería había decidido al 410 ponerle la misma pieza del 229, entonces para el 410 la pieza se llamaba 229. Ya ese también era un problemita. Pero yo era como que me lo morfaba ese problemita porque a mí me encanta personalmente, aunque tenga sus problemas, que en los códigos aparezcan identifiquen los productos. Pero no se lo hagan a Daniel porque Daniel se lo va a echar. ¿Qué le iba a decir? Esos puntos uno identificaba rápidamente. Y después con la evolución de la tecnología y de la evolución de los sistemas informáticos y los software, era como que este punto ya no se podía poner, porque no lo aceptaban los software. Un punto era un problema, no. Entonces empezó a eliminar ese punto. Y vos leías el número de corrido. Y ya leyendo un número de corrido de 17 cifras, interpretar y buscar el quinta o la sexta posición que corno es, ya también se te dificulta. Por eso es que le decimos nosotros, hagan un código corto, no más de 6 o 7 cifras como máximo. Porque cuando vos haces uno de 12 cifras, y de vuelta el tipo se pierde, ya no sabe qué demonio, a dónde pararse a leer, en qué posición pararse para saber de qué familia es, o de qué medida, de qué producto, o lo que demonios a ustedes se les ocurra identificar en el código. Por eso tienen que identificar muy pocos conceptos que sean potentes y válidos, pero el código tiene que ser corto, para que vos en la lectura vos sepas el quinto y séptima posición qué es y cómo diferenciarlo, una vez que lees la tabla de referencia de cómo vos armaste el código. Esto empezó a no tener más ningún sentido de la forma en que se inventó. Sí, pero bueno, ya la empresa no puede cambiar los códigos una vez lanzado un producto. Lo puede hacer, pero su laburo es infernal y su costo es tremendo, porque tiene que cambiar todos los manuales que están dando vuelta en el mundo, cambiar todos los sistemas informáticos y vos permanentemente manejarte con 2 códigos a partir de ahí, el viejo y el nuevo, porque vos es un producto que está vendiendo servicio.
y es un producto que no dura 2 o 3 años y desaparece, es un producto como un motor que dura 30, 40, 50, 60 años, y el cliente te sigue pidiendo algo con un manual que compró alguna vez y te sigue pidiendo con el número original. El cliente no tiene por qué saber que vos cambiaste tu sistema de codificación. Y cuando vos lo cambiaste, que muchas empresas efectivamente lo cambian, a partir de ahí te metés en otro berenjenal, que a partir de ahí vos tenés que llevar ambos códigos. Porque cuando el cliente te pida con el código viejo, vos tenés que llegar a cuál es tu código actual del viejo. ¿Sí? Por eso es que es tan problemática la codificación, y una vez que arrancó, el cambiarla no es tan sencillo. Depende del nivel de empresa, ¿no? Si yo soy una empresa pequeña, chica, que no saco catálogo a la fábrica, está bien, lo cambio cuando se me cante. Total, el problema es nada más que interno. Pero estas empresas grandes que vos largás folletos y catálogos de reparación y catálogos de repuestos a la calle, y son mundiales, y no es fácil cambiar el código una vez que vos largaste eso afuera. ¿Mm? ¿Me comprenden todo lo que dije o queda alguna duda? A mí no, yo le quiero hacer lo que decía Mauricio, que por ejemplo ahí donde está el 0 podía ser 0 o 4, y decía ellos lo buscaban a la pieza, ya sabiendo eso, con 0 y por 4. Imagínense, si manejamos miles de piezas en una empresa, pues cuando son 3 piezas, bueno, las buscas son 3 por 2, son 6 números que buscás y bueno, los encontrás o no. Pero cuando son miles de piezas que vos manejas, cientos de piezas nomás, tenés que multiplicar por 2. Cada pieza que buscas tenés que buscarla con el 0 o con el 4, y que está entre medio ahí del código. Entonces, es doble el trabajo, pero el doble de cientos de piezas o de miles de piezas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, estos errores o cosas que parecen un error en un código, después ahí el testimonio está que realmente traía problemas en la realidad, en la práctica, ¿no? Bien. De vuelta, el listado, digamos, de familias, donde están agrupadas las piezas por características comunes y permanentes, como hicimos hace un rato con los engranajes, con las poleas y con las personas, ¿sí? Y decíamos ayer que cuando uno divide así en familia, cuando uno tiene que buscar una pieza, no la busca en 10.000 piezas como era el dibujo del autito. Si estamos buscando algo de la biela, que es un componente motor, hay una familia de bielas. Entonces ahí van a estar nada más que las bielas, no van a estar ni los engranajes, ni el block, ni el cigüeñal, ni ninguna otra cosa. Después hay más ejemplos, digo que mírenlos en el apunte. Acá voy a mostrar uno que es de uso internacional y que ustedes lo pueden ver en el auto, en cualquier vehículo, en los manuales de los autos, muchas veces, casi siempre. En el índice vean número VIN y ahí le va a explicar a dónde está, en qué lugar está grabado en el auto, y muchas veces le da este código, este criterio de cómo está compuesto ese código. El VIN, en definitiva, es un número que se llama número de identificación del vehículo. Es un código que es internacional, se usa en todos los países para todos los vehículos. Y a su vez, el código está compuesto por 3 campos. Un campo es la identificación mundial del fabricante. El otro campo, el BDS, es la sección que se llama descriptor del vehículo, y el último campo, el BIS, es la sección identificador del vehículo. O sea, uno es descriptor y el otro es identificador del vehículo. ¿Y qué tienen? Acá la primera parte arranca con la región donde se fabricó. La región se refiere, por ejemplo, a Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Japón, o sea, regiones. Y después viene el país dentro de la región y después el fabricante. Que el fabricante son los que conocemos, Ford, Fiat, Toyota, Renault, etc.
Que esto es permanente en este caso, porque es cierto, uno dice, pero este auto viene de Brasil, aquel viene de Japón, aquel, sí, pero el vehículo ese que fue hecho en Japón es como la fecha de nacimiento de una persona. Ese auto nació en Japón. Entonces, ese número va a ser permanente porque eso no cambia a lo largo de la vida del vehículo, porque es donde se nació, digamos, ¿sí? El fabricante no cambia, si el auto es Fiat o Toyota, eso no cambia. O sea, son características permanentes. Después, bueno, vienen datos, series, características que son propias del vehículo, el tipo de construcción, el tipo de motor, y por último sale el año del modelo, la fábrica que lo hizo y una numeración correlativa, que creo que todos sabemos que, igual que las personas tienen un DNI, que es una numeración correlativa, los coches tienen un número de chasis, que es una numeración correlativa. No hay dos números iguales. Entonces, acá, además de los datos de dónde nació, de quién lo fabricó, qué sé yo, tenemos un número particular para cada automóvil que hay en el mundo, ¿sí? Y fíjense el año, como curiosidad, hay una tablita acá que muestra el año, y esto arrancó en el año 71, que se empezó a usar este código, y llevaba un 1, el 72 un 2, el 77 un 7. Cuando llegaron al 9 se quedaron sin capacidad. Ya más de 9, el 0 no lo usaron, pasaron a las letras, que tiene más capacidad. Pero fueron pasando los años y se le acabaron las letras. Entonces en el 2001 empezaron de nuevo con el 1. Entonces hay autos que tienen, donde dice año, tienen un 1, porque fueron fabricados en el año 71 o fueron fabricados en el 2001. Daniel, sí. Antes que nos olvidemos, porque me están cayendo trabajos prácticos ya de los chicos, decirle a este grupo que se lo pasen a Francisco y no a mí. Sí, ya hablábamos fuera de hora de este tema. Sí. Justamente. Comentarlo cuando pueda. Bueno, sí, bueno, ya ahora que interrumpiste el discurso, eso lo dijimos anoche, el trabajo práctico del ventilador, contrario a lo que dice ahí en la consigna, se lo tienen que enviar al ingeniero Carrizo. Eso ayer lo comentamos, no sé si todos estaban. No había poco. Ajá, bueno. Después, si Carrizo me está escuchando, que ponga el mail en el chat. Ya lo haga. Si no, antes de terminar la clase se lo escribimos. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, ¿se entendió esto del BIM? Profe, una consulta. Sí. ¿Es por algo en particular que no se usó la Z como un signo? No lo sé. No te sabría decir. Esto, qué sé yo, el que diseñó el código, por alguna razón, no, qué sé yo. Por ahí hay un idioma donde la Z no existe, entonces no lo pusieron. No lo sé. Pero una buena observación, o sea, ¿por qué falta la Z? A ver, la Z, queriéndome imaginar, es el mismo que la O. La O no se utiliza porque se confunde con el 0. En general es muy poco utilizada la O alfabéticamente. Vos cuando lees no sabés si está leyendo un 0 o una O. La Z podría llegar a confundirse con un 2, no sé. Sí, pero puede ser. No tendría que estar la G entonces, profe. ¿Cómo? No debería estar la G entonces. ¿Por qué? Un 6. Por el 6, sí. Es probable. Es otro detalle a tener en cuenta cuando uno hace eso alfanumérico. La O ya no se utiliza en casi generalizado porque saben que es un dolor de garganta el utilizar la O. Y puede haber otras letras que también se pueden confundir. La I con el 1, qué sé yo, no sé, imaginando no, ¿viste? Sí, sí. Pero eso, por eso habría que ver el que lo pensó al código, en qué se basó para excluir la Z, ¿no? Igual, por ejemplo, la J en el idioma italiano no existe. Sin embargo, acá la J está, o sea que supongo que cuando hacen auto en Italia la tienen que usar a la J. Tienen que aprender que la J es una letra más del alfabeto, no de su idioma, pero en la mayoría de los alfabetos existe. Pero bueno, ¿Sí, no usa la J? ¿No?
Por eso, en vez de cajón, dicen cacón. Julieta, no existe el nombre Julieta, es Giulietta con G. Con G. O Giuseppe, no existe José. Dicen Giuseppe con G. No existe la J en el italiano. Por eso digo, pero valga el ejemplo, ¿no es cierto? Que bueno, esto es todo relativo a lo que decíamos, esto es un arte de crear un código. Y bueno, hasta los códigos que pretenden ser mundiales tienen cosas que cuando uno los ve, como estamos haciendo ahora, por ahí uno dice, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, alguna razón de peso hay. Esto quiere decir, lo que quiero remarcar, que es como que vale todo siempre y cuando esté bien usado, bien pensado el código, ¿no es cierto? Hasta este detalle que decía Mauricio, que la O no se usa, esto es casi universal porque se confunde con un número, ¿no? Y ya sale otro y el G, y bueno, a lo mejor vos si querés hacer un código que no se confunda nunca la G con el 6, no pones la G directamente. O sea, esto es muy amplio y muy dejado a la mentalidad, al criterio que usa la persona que lo diseña, ¿no? Profe, capaz también con mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo? Capaz se podría jugar también minúsculas para los códigos, pienso. Sí, pero yo te diría que es un error poner minúscula y mayúscula, porque vos seguramente lo estás pensando para darle más capacidad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Claro, pero pensa un poquito, ¿vos te crees que en una fábrica donde hay cientos de personas, nosotros mismos por ahí escribimos todo en mayúscula, todo en minúscula? Yo creo que se haría para que se cometan errores, ¿no? Más que... Ojo, es válida la idea, pero yo te estoy diciendo la que le veo yo la contra al querer utilizar, digamos, mayúscula, minúscula, porque no todos van a ser cuidadosos. Suponete a la hora de digitarlo, a la hora de escribir una orden de compra, y seguro va a traer un montón de problemas, ¿no? A menos que la gente lo use al pie de la letra, digamos, respetando, digamos, lo que pida el criterio del código, ¿no? Bien. Ahí les voy a proyectar, si puedo. No puedo. Mientras tanto, estoy buscando un archivo, si hay alguna pregunta, alguna duda. Debe haber muchas. Ahí les pasé mi contacto de mail por las dudas. Revisen. Dani, en la V no había quedado los datos de los mails. Yo creo que están. Sí, no me acuerdo de memoria, pero sí, estimo que están. La fecha de entrega del TP del ventilador, Dani, ¿era cuándo? ¿Mañana? Sí, digamos, esta semana es el límite. Ok. Profe, una pregunta. Sí. No, continúe, lo hago al final mejor. No, dale, antes que arranque esta parte. O sea, por lo visto ahora, por los códigos y todo eso, por ejemplo, en el caso del ventilador, al conjunto digamos, de motor y paletas, ¿eso le tendríamos que asignar un código también nosotros? Sí. Pero no le vamos a corregir eso, inventen algo como para que quede un código. Por el momento no le vamos a digamos, pedir justificación ni nada. Sí, eso me quedó claro, pero, o sea, por eso, viendo ahora los temas, digo, claro, haría falta asignarle un código tanto, digamos, motor paleta y después lo que va arriba, techo y claro. Sí. Y también un código final para el ventilador ya terminado también.
Sí, en realidad vos viste que ahí dice, creo, BN1, o sea, ese sería el código del modelo, el BN1. Pero si no, si querés ponerle otro, no hay problema. O sea, por ahora lo que se va a mirar no es la codificación, ¿no? Claro, claro, claro. No era para seguir la línea más. Listo, profe. Gracias, muy amable. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿están viendo esto que hay un conjunto de música ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Yo pregunto esto, ¿es un conjunto o familia? Porque se acuerdo que dijimos que familia es un conjunto de piezas que tienen características en común. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos? ¿Conjunto o familia? ¿Conjunto, profe? Y no sé. Porque si es un conjunto musical, es lo que siempre se dice, este es un conjunto musical. Ahora, el concepto de familia, que en realidad es un conjunto, sí, es una familia que tiene en común, que pertenecen a este grupo. ¿Sí? Pero ustedes ven que los individuos, ya de entrada vemos que son bastante distintos, pero todos pertenecen a un conjunto musical, y podríamos decir que este conjunto musical, como es un grupo, un agrupamiento de elementos, personas que son músicos, podríamos decir que es una familia, desde el punto de vista de agrupar elementos con la misma característica, en este caso que son músicos. ¿Sí? Esto era nada más para abrir un poco el discurso. Y acá vamos a ver que en realidad estos individuos pueden ser una familia como músicos, pero a su vez como seres humanos, cada uno tiene su familia. La familia de esta mujer es Pérez, y dentro de los Pérez hay un montón de individuos que son distintos, pero que tienen en común, que tienen el mismo apellido. Es como los engranajes, todos son engranajes. Hay muchos engranajes, cada uno con su característica, pero tienen en común la característica de ser engranaje. Las personas, hasta los dibujitos animados, tienen en común por ahí el apellido, aunque sean individuos diferentes. ¿Sí? En definitiva, la familia es algo que presenta características comunes que lo diferencian de otros. ¿Sí? Y tal es que lo diferencian que ustedes conocen muchas personas que se llaman Susana, ¿no es cierto? Pero los apellidos son distintos. Y de última, si hay muchas Susana Pérez en el mundo, pero ninguna tiene el mismo DNI. ¿Se entiende? O sea, siempre podemos encontrar cómo clasificar a los elementos para poderlos después codificar correctamente. Por ejemplo, estas dos piezas, ¿son iguales estos dos codos de cañerías? No, profe. No. Uno es plástico, otro es de hierro, ¿no es cierto? Y se fabrican de forma diferente. Este se inyecta, este se funde, este va sin pintar, este va con un galvanizado, que es una protección superficial. Pero en realidad, como familia general, son codos, ¿no es cierto?, para conducir fluidos. ¿Sí? Después cada uno será este codo plástico, este codo metálico, este por ahí puede conducir agua y nada más, este puede conducir agua, gas, pero lo mismo conforman o puedo agruparlo dentro de una familia. Del mismo modo, acá está el caso que recién vimos de los engranajes, miren la variedad de formas y tamaño de engranajes que hay, y son diferentes entre ellas, pero todos por ahí comparten la maquinaria que la fábrica es del mismo tipo, y las características estas que nosotros estuvimos buscando hace un rato, el número de dientes, los diámetros, qué sé yo, a cada individuo lo podemos representar con esas características permanentes: diámetro, módulo, material, diámetro interno, diámetro externo, cantidad de dientes. Lo mismo pasa con las tuercas, y miren que hay diferentes, hay de mariposa, hay tuerca recta, hay tuercas que tienen una traba, digamos, para que no se afloje, tuercas castillo, con borde, tuercas con dentado, lo mismo para los tornillos, lo mismo para estos que son ejes. Todo esto es para que veamos que
Siempre tenemos que formar familias para ir clasificando y aislando grupos de características comunes del total de las piezas que nosotros podamos tener en una empresa. Yo tomé acá para clasificar primero y después diseñar un código, instrumentos musicales. Porque siempre se quejan, no, ustedes siempre hablan de piezas de auto. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con piezas de auto, pero se puede clasificar y codificar. ¿Cómo podríamos clasificar estos instrumentos? Para crear grupos o familias que estén separadas de todos los instrumentos que estamos viendo. Y profe, si son de viento, de cuerda, percusión, no sé. Perfecto, perfecto. Yo acá lo cambié de lugar, es como si lo hubiera puesto en cajitas diferentes, y ahora lo uní con estas líneas. Cada una, estos son percusión, estos son cuerdas y estos son vientos. Entonces ya tengo 3 familias. Y fíjense que dentro de la familia hay algunos que son de madera, hay otros que son de metal, tienen distintas formas, y emiten sonidos por ahí distintos, por supuesto, pero sin embargo, el factor común, que si son percusión, viento o cuerda, me permite agruparlos en 3 grandes familias. Entonces acá de vuelta lo que decíamos, cuando yo busco un individuo, ya no busco en todos los instrumentos mezclados, sino digo, busco algo de percusión, y bueno, miro nada más que un solo grupo. Lo mismo que cuando una empresa busca un pistón, voy a la familia de los pistones. Bueno, acá redundante, conjunto, la familia, conjunto de objetos que presentan características como siempre permanentes, comunes a todos los de la familia y que lo diferencian de otras familias. Y por ejemplo, la familia de cuerda. Yo esto lo tomé, yo de música no sé mucho, lo tomé de internet, que es una clasificación que hay internacional de los instrumentos. Entonces, siguiendo con la teoría que veníamos nosotros viendo, lo primero que tengo que hacer antes de codificar, ¿qué era? Clasificar. Bueno, esto me lo ahorré, me lo hizo internet, o sea, lo encontré en internet, y bueno, están clasificadas, como ya dijimos, en cuerda, viento y percusión, o sea, 3 familias. Y después dentro de cada familia está dividido por alguna característica. Los de cuerda, cuerda frotada, cuerda percutida, pulsada, pinzada o pellizcada. Si es de viento, según la embocadura, o sea, la boquilla donde se sopla, puede ser de madera o de metal. Si es de madera se llama lengüeta o caña, y si es de metal es una boquilla. Y la percusión es de 2 tipos, indeterminada o determinada, y bueno, y así se va bajando de familia a subfamilia, ¿no es cierto? Familias cada vez más pequeñas, con características cada vez más especiales, que me permiten llegar al último nivel, a los individuos específicos, o sea, al instrumento, para saber si es un clarinete, o si es una tuba, o es un triángulo, o es un xilófono, ¿sí? O una arpa, una guitarra, en fin. Los individuos, Juan Pérez con nombre y apellido, identificado como individuo único, ¿sí? Profe. Sí. Yo por cada nivel tengo que tener un dígito de código, ¿no? Vamos a ver, ahora lo vamos a hacer. Acá ya clasificamos. Ahora vamos a empezar a codificar. Fíjate, yo agarro, esto se me ocurrió a mí. Agarré, le puse un 1. ¿Qué quiere decir el 1? El primer dígito del código, que es una familia de instrumentos. O sea, todo lo que tenga 1 en mi sistema de codificación significa que es una familia de instrumentos. Sigo codificando. A la cuerda le pongo una C, a viento B y a percusión P. O sea, el segundo dígito. Sigo codificando. Voy a agarrar nada más que la familia de vientos para dar el ejemplo. No voy a hacer las otras familias. Entonces, según la embocadura del lugar donde se sopla el instrumento, a los de madera le pongo MA y a los de metal le pongo ME.
Acá siempre, recién que hablábamos de los idiomas, si yo esto estuviera a lo mejor en un país de habla inglesa, le pondría una W de wood, de madera en inglés, y M de metal en inglés también. Entonces sería W y M. O sea, acá estoy demostrando que es relativo el valor, el dígito, el número que yo esté asignando a un código. Va a depender de mi cabeza o del idioma con que lo haga o de la ocurrencia que yo tenga. Bien. Es más, yo al decir M estoy, otra razón, estoy consumiendo en realidad 2 dígitos, tengo que digitar, entonces en inglés digitaría un solo, que es la W y la M. Acá tengo que digitar M y A o M y E. Son 2 dígitos para representar lo mismo. Sigo codificando. Lo de madera, lo que es lengüeta le pongo una L, lo que es boquilla le pongo una B. Entonces tengo instrumento de viento, la embocadura de madera o boquilla de madera y la L de lengüeta. Daniel, sí. Te van quedando 5 minutos para que vayas Sí, yo sé. Sí, pero ¿quién pregunta? Consulta? Sí. Si los de madera se llama lengüeta, ¿no se puede directamente poner un solo código? Si ya sabemos que las lengüetas son de madera. Sí, podríamos haber ahorrado ese detalle. Claro. Sí, perfecto. Yo lo seguí porque el lenguaje, perdón, el gráfico está clasificado así, lo tomé como estaba. Pero sí, es una buena observación. Yo podría, si universalmente toda emboquilladura de madera se llaman lengüeta, listo, directamente lengüeta. Y me ahorro un dígito, porque estoy diciendo lo mismo. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver, ya teniendo estos valores que le he asignado a distintos dígitos que me dicen algo del elemento, voy a armar lo que es la estructura del código, o sea, como veíamos esto de MWM o del bin, ¿qué significa cada dígito? Entonces el primero lo saco de acá, quiere decir instrumentos o familia de instrumentos. El segundo dígito, lo saco de este nivel, es, en este caso, viento, o podría ser cuerda, o podría ser P, pero sería el tipo de instrumento o el tipo de familia que representa. Sigo bajando, de acá voy a tomar solamente una, la madera, pongo MA, que sería el material. Si hubiera tomado esta, sería ME. Sigo bajando, tomo lengüeta o boquilla, en este caso, como vengo por acá, lengüeta, que significa cómo es la embocadura. Y después va a aparecer otro valor que yo todavía acá no había definido, que son los individuos, o sea, los instrumentos, o los engranajes, o las tuercas, depende de lo que yo venga clasificando antes, en este caso los instrumentos ya específicos individuales, que acá yo caprichosamente le puse 1, 2, 3 de una lista que está acá, ¿sí? Entonces ya tengo la estructura del código. Yo sé que mientras sea un 1 estoy hablando de un instrumento. Si dice B es de viento, bueno, y así interpreto perfectamente a qué instrumento voy a llegar, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Bien. Ahora, yo tomo eso que acabo de, esa estructura del código, la pongo acá para que la tengamos presente, pero ahora cambio el discurso. Yo digo, voy a aprovechar, porque es válido, esta misma estructura del código, pero ahora voy a imaginar que estoy codificando una empresa, un comercio que vende cosas relacionadas con la música. ¿Y qué vende esa empresa? Instrumentos musicales, libros de música, partituras y accesorios de música. Entonces ahora no le llamo instrumento de viento como recién le llamé acá, sino que le voy a llamar rubro. Entonces el rubro va a tomar el valor 1, 2, 3 o 4. Si fuera un 3, en vez de instrumentos musicales van a ser partituras musicales. El segundo dígito, el tipo, si es instrumento, por eso está pintado lo que significa, corresponde con el color acá. Si era instrumento musical, significaba el tipo, si era de viento en este caso.
el tercer dígito era el material, ¿cierto? Pero si yo en vez de un 1 pongo un 2, libro de música, en la segunda tabla ya no va a ser el tipo de instrumento, sino va a ser el tipo de libro. ¿Se entiende? Entonces, los tipos de libros, ¿cuáles serían? Si son para enseñar a tocar la guitarra, o sea, libros de enseñanza, o si son libros de historia de la música, o si son libros biográficos de compositores de música. ¿Se entiende? Y si es libro, en vez de material, no me interesa el material del libro. Puedo decir qué editorial lo hizo, ¿sí? Y después sigo bajando y a lo mejor, ¿qué me puede interesar? El idioma con que está editado ese libro. Y por último, en vez de instrumentos, ya los individuos, voy a identificar los libros específicamente. El título del libro concreto, digamos, del que me esté refiriendo. Y lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, acá tomo un valor 4 que sería accesorios, que sería el tipo de accesorio. Si es una cuerda, si es un atril para soportar las partituras, si es un banco para sentarse en un piano, ¿se entiende? Y así iré poniendo características que representen a los accesorios. Y tendré una tablita de cada uno de estos rubros que me van a ir explicando qué significa o qué valor puede tomar el código, el dígito del código a los cuales yo estoy refiriéndome, y siempre al final, en donde antes está el instrumento, voy a identificar si son cuerdas, dirá si son metálicas, si son sintéticas, si son de tripa, si son partituras, dirá a lo mejor el tipo de música a la cual representa esa partitura. ¿Se entiende? Sí, profe, una sola cosa que me quedó. De si dentro de esta familia de instrumentos hay una de las 3 familias que tenga menos categorías, o sea, como que antes ya le identifique qué pasa con el código para tener unos dígitos constantes. Claro. Sí, vos te referís que yo no observe, tal vez acá haya alguna familia que tenga más características, ¿a eso te referís? Claro, creo que la última tenía menos o demás, entonces te queda un dígito más o menos y cómo se completa ahí. No, y bueno, eso, si hay familias que tienen más dígitos, vas a tener que tener capacidad para albergar a la familia que más dígitos consuma, y en las otras familias ese dígito puede llegar a quedar vacío. No es lo ideal, pero bueno, si no hay otra, se puede hacer eso. O agregar una característica extra en la familia, porque esta clasificación, como yo dije, esto porque yo lo encontré así, pero a lo mejor, como vos decís, si en alguna familia hay más características que consumirían más dígitos, o dejo vacío en la que no me haga falta, o busco una característica importante que me pueda aportar un dato, digamos, para identificar el elemento de esta familia, para aprovechar, ya que el código va a tener más dígitos de lo necesario para esta familia, que por ahí necesita menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Y esto lo digo porque muchos años nos han dicho, pero dice, ustedes nos dan instrumentos y después tenemos que clasificar tuercas, tornillos, cosas de un producto. Es que es lo mismo. Si ustedes hacen una buena clasificación de todos los productos que usted tiene en una empresa, el razonamiento es exactamente igual que este. Exactamente igual. Por eso ya nos estamos quedando ya sin tiempo. Les pregunto, ¿tienen alguna duda? Esto está ya colgado en la UV, o sea que lo pueden consultar. Pero es una forma de clasificar y luego codificar, digamos, un producto. Y ustedes vieron que algo intuitivo es algo que hay que ir razonando, no es nada de otro mundo. Ni siquiera hay que ser especialista en música, como tampoco hay que ser especialista a lo mejor de todos los elementos que pueda haber una empresa. Algunos datos, bueno, sí, son muy técnicos, hay que buscarlos, hay que interpretar, pero digamos, no es... Sí. No sé si lo dijiste, pero si vos
pones como regla todo numérico, es muy sencillo interpretar que cambian la C, la B y la P, por ejemplo, en el tipo por 1, 2 y 3. Y el 1 se refiere a cuerda, el 2 a viento, el 3 a percusión, sin usar alfabético. Sí, claro. Sí, cuando lo fui haciendo lo dije, yo puse B porque, como dije, en MA y ME, por ejemplo, acá en realidad, cuando esto lo haga y lo tengo que cargar un sistema, son 2 dígitos. Si yo lo pongo en inglés, W de wood y M de metal, es un solo dígito. O pongo un número, yo quiero numérico, digo, bueno, en el tercer posición, el 1 es madera y el 2 es metal. Eso es convencional, ¿no? Acá están preguntando si el trabajo lo entregan en formato PDF. Otro pregunta si tiene que tener índice, introducción o conclusión. Dijiste todo que no a eso, ¿no? Eso ya lo hemos aclarado. No va a índice. Entreguen la consigna y la BOM y el GOCINTO, nada más. Y ayer en realidad dijimos Word, qué sé yo, pero después parece que Francisco prefiere PDF. Así que por ahí, si todavía no lo entregaron, entreguen el PDF. Por el hecho que el PDF cuando lo abren no se modifica, no se página. Bueno. Es preferible a modo de que llegue un solo archivo, no te lleguen 3, 4 cosas, con un Excel, un Word, un gráfico y qué sé yo. O sea, una compilación bien hecha, sencilla, con el enunciado, como decías vos, Daniel, y la resolución, y ya está, que creo que, a ver, entiendo, la resolución sería lista de materiales y un GOCINTO, nada más. Claro, creo que con 2 carillas ya estaría listo. Si quieren agregar un poco de texto, de explicación, cuando mucho será media carilla de texto, nada más. Sí. Bueno.